También te preguntábamos fuera de cámara, pero si te parece arranquemos por cómo comenzó todo. Vos estabas en un embarazo de 5 meses con Juan en la panza, que de hecho les digo que Juan nos está mirando y le mandamos un beso enorme. ¿Y qué fue lo que pasó? Y de golpe me dijeron, te tenés que internar, porque yo creí que estaba engordando, parecía que engordaba, pero no. Tenía una preeclampsia, que es una falla generalizada, dicen una alergia a la placenta, y hay que hacer el parto lo más rápido posible, porque si no fallece la mamá y el nene. O sea, corrían riesgo de vida los dos. Los dos. O sea que lo único que se puede hacer frente a esa circunstancia es parir. Había que esperar reposo, pero en el momento en el cual empiezan a funcionar mal todos los órganos, Claro. se hace el parto. Y bueno, vinieron y me dijeron, se hace el parto. Se hace el parto y nació Juan de 500 gramos. 590. Wow. La vida que es como, ¿no? Te da como una especie de cachetada. 29 años, trabajabas en un estudio de abogado de los más prestigiosos del país, habías hecho un máster en Europa, volvías, estabas todo bárbaro, te habías casado con el hombre que amaba, te embarazabas, tiqui-tiqui, esperás toda noticia buena, de repente llega este tsunami. ¿Cómo es ser mamá de una persona con este tipo de discapacidad? ¿Cómo fue adaptarse a esta historia? Primero te quedas solo, porque es muy difícil, la familia, los amigos, por el dolor que sienten, se alejan generalmente. O te dicen, bueno, no te preocupes, dale que va a caminar, a mí me pasó lo mismo, vos caminaste tarde, te empiezan a decir hacer tratamientos, o sea, en todos los lugares. Y te das cuenta que te empiezas a quedar solo porque, bueno, muchas veces tus amigos que tienen los hijos de la misma edad ven que les resulta muy doloroso ver que, bueno, está caminando y el tuyo no. Que empiezan a comparar. Y empiezan a comparar y, bueno, y lo primero que te pasa es como no conoces, es alejarte porque no sabes qué decirle al otro. O sea, no son ustedes los que se alejan como familia, sino los amigos por no saber qué hacer frente a esa situación. Exacto, los amigos. Hay gente que se incomoda, por eso es el libro. El libro se llama Los Incómodos. Cuando yo apenas agarré el libro dije, bueno, el libro seguramente va a hablar de la incomodidad de personas que tienen discapacidad. Pero no, en realidad habla justamente de los amigos, de la familia y esta triste realidad de la que habla Elizabeth, que es que cuando vivís esta situación te quedás solo. ¿Hay alguna persona que fue en contra de esa regla y que podés decir, che, la verdad que esta persona me acompañó siempre y fue una excepción o no? Hubo algún amigo, sí. Y también fue el doctor Arroyo, Hugo Arroyo, neurólogo, que me dijo, le dije, ¿qué hago con esto? Me dijo, su hijo no va a caminar. Y le pregunté, ¿y al fútbol? No va a caminar, ¿me entiende? Pero no se preocupe, vas a poder hacer algo. ¿Por qué? Porque entiende. Claro, porque él tiene parálisis cerebral, pero tiene, digamos, entiende absolutamente todo, pero no puede manifestarse físicamente, solo con los ojos. Exacto. En ese momento igual pensábamos que solamente quienes entendían podían hacer algo. Pensá que esto pasó hace 23 años. Claro, claro. Hoy sabemos que las personas con discapacidad, con déficit cognitivos también y con otro tipo de patologías también pueden hacer algo. Claro. Pero en ese momento era parálisis. ¿Qué pasa para una familia cuando un médico le da un diagnóstico? Porque muchas veces no te dan el diagnóstico absoluto, claro, ¿no? definido, es definido. Una posibilidad. Vos con tu bebito en neo, que me imagino que habrán estado varios meses, ¿en qué momento te fueron diciendo o había que esperar la evolución o en qué momento te dieron un diagnóstico como este médico que te dijo, mira, no va a caminar, tampoco para generar falsas esperanzas y poder enfocarte en lo que sabías que tu hijo sí iba a poder lograr, como hoy en día que con 22 años está terminando el colegio? También se puede comunicar con un sistema que me imagino que es muy difícil, pero logró un montón de cosas. Pero yendo atrás, ¿no? A esa mamá desesperada, me imagino, mamá primeriza con su bebé. ¿Quién te dio el diagnóstico de lo que realmente ibas a tener que vivir? El doctor Larguía. Pero estuvimos internados 3 meses y en esos 3 meses empezás a preguntar, tenés dudas, ves que no toma la mamadera, no succiona, no te dicen. Cuando te llevas 13 de diciembre, lo llevamos, pensamos que era un bebé, no, era el primer hijo, así que no podías comparar. Claro. Y en ese momento decís, bueno, algo está pasando, fuimos al pediatra y te lo dicen muy rápido, o sea, te lo dicen, pensá además que en ese momento no había WhatsApp, no había celular, no había nada, con lo cual los minutos desde que te vas desde el consultorio hasta qué casa ibas, fue pensar, a ver, ¿dónde vamos? ¿A quién le podemos contar esto que le produzca menos dolor? Porque todo el mundo es, che, ¿qué onda el bebé? Y mirá, toda la complicación. Ah, bueno, cualquier cosa, claro, es como,
no es tan fácil. Fue el digo, viaje de decir, ¿dónde vamos? Vamos Claro. a lo de tu mamá, la mía, o sea, era no poder contarlo esto. Y a Hoy medida por ahí... que creció, me imagino que también se va viendo más la discapacidad, ¿no? Porque en un bebé uno como que piensa que, bueno, quizás ese doctor se equivocó y sí va a poder caminar, o quizás sí va a poder hablar, pero me imagino que cuando ves que los chicos de su edad ya van avanzando en determinadas cosas y tu hijo no, ahí vas tomando más conciencia de que lo que te dijo aquel primer médico era real. Lo primero que te dicen además es que tenés que empezar una batería de tratamientos Claro. que hacen que tu vida se dé vuelta. O sea, tenés que empezar a acomodar todo porque en vez de ir al gimnasio o hacer nada, o tenés que empezar a hacer rehabilitación, ir a todos lados, te sentís como muy culpable como mujer también, porque si tenías un lugar laboral, generalmente se corre y el papá es el que se va a hacer cargo. El papá cuando se queda, ¿sí? Son situaciones que a veces hacen Generan también que separaciones. se vaya el papá o también la mamá. Claro, O sea, entonces, claro. en ese contexto vos tenés que acomodar todo eso y bueno, vas de tratamiento en tratamiento y empezás a darte cuenta también que te va cambiando la vida y que realmente tiene una discapacidad. O sea, eso Sí, es sí, un sí. día a día y en las etapas, que yo llamo etapas vitales, como es, por ejemplo, cuando pasás del jardín a primer grado y ahí es el cimbronazo. Ahí te das cuenta de, a ver, todos van para allá y mi hijo no va a ir a esa escuela. Claro. Hay un punto importante que es las personas con discapacidad tienen un derecho a tener en la Argentina un certificado de discapacidad. Ese es un momento en el cual hay que cuidar mucho porque es la foto que de alguna manera te certifica lo que vos ya sabés. Gracias a tener ese certificado pudo ingresar a una escuela. Ahora vamos a hablar y meternos en este tema porque Elizabeth pasó por 47 escuelas para que su hijo pueda estudiar, ¿no? Que es un derecho que tenemos que tener todos. Pero hay un montón de gente desde casa que nos está mandando mensajes, te está mandando mensajes también a vos. Euge, si te parece los compartimos. Claro, llegan a través de Twitter al hashtag Morphy. Estamos en vivo compartiendo esta historia a las 10:02. Dicen, tener un hijo discapacitado te hace rearmarte como persona y una lucha día a día. Van apareciendo mensajes, Mensajes que van llegando. Ustedes de con el hashtag de televidentes. Morphy. A ver qué más tenemos. Un poquito más largo. Sí, Tony dice, tenemos un nene en el distrito 10 de Cava con TEA. Lo queremos pasar a la misma escuela primaria que está con su hermana, pero nos niegan la vacante. Aducen que el primer grado está saturado, no tiene prioridad por hermandad. Pregunta, gracias. Bueno, ahí está. Situaciones puntuales. Elizabeth se hizo especialista en los derechos de los discapacitados a partir de su necesidad. Ella se dedicaba a la parte laboral comercial de la abogacía y a partir de esta situación, donde tuvo que poner un recurso de amparo para que la obra social se haga cargo de lo que tenía que hacerse cargo, los médicos empezaban a pasarte los casos a vos. Contame cómo fue ese proceso también de dejar como el sueño dorado, ideal de la carrera que tenías y meterte en esto que la vida te ha dado y que tan bien has desandado. Y cuando yo fui mi primer cliente, porque no tenía, vas a la obra social y te dicen, no, esto es muy caro, no te lo puedo dar. Y en ese contexto, bueno, sí, empiezo a hacer lo que era el recurso de amparo, que es el instituto procesal que corresponde ante la lesión de un derecho a la salud, como es en este caso. Y los médicos del boca a boca, en el consultorio, o sea, porque veían que, bueno, cuando vos prescribís un tratamiento, necesitas que la persona lo pueda iniciar. ¿Sabes qué me pregunto? Vos de no haber sido abogada, ¿qué sería hoy de la vida de Juan que por primera vez puede vivir solo y puede llegar a asomarse a tener la vida de un chico de 22 años? Si vos no hubieses estudiado Derecho, que quizás seguramente algo en tu vida te puso en ese camino. Para una mamá común y corriente que hoy va y que le está pasando lo mismo que a vos y que va a la obra social y les dice, che, necesito un montón de cosas, como decís, una batería enorme de médicos y tratamientos para hacer. ¿Cuál es la respuesta? En ese momento, o sea, ser abogada a Juan le sirvió y bueno, hubo todo un camino a partir de eso. Hoy, 22 años después, uno habla de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las familias. Y la realidad es que no es necesario que una mamá o un papá se convierta o en acompañante terapéutico del hijo o en un abogado. Muchas veces pasa que ante la desesperación ves a los papás que te dicen, yo doctora me sé toda la ley, ya me aprendí todo. Claro, pero ¿qué Y en hago? realidad, Claro. ¿pero cuál era tu proyecto? Yo quería ser arquitecto.
Pero bueno, me hice terapista porque la verdad que le hago la terapia en casa. Claro. La idea es poder normalizar esta situación que nos puede pasar a todos en la vida. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que vamos a vivir entre 72 y 76 años según el lugar donde estemos. Y quizás todos tengamos un déficit. La discapacidad no es más que un déficit que muchas veces requiere apoyos, como en el caso de Juan, que son apoyos humanos y técnicos muy específicos, pero que no nos impide ni a la persona con discapacidad verla como persona, ni a la familia poder transitar esto de la mejor manera posible y poder ser como nosotros, que a veces no tenemos discapacidad, somos felices. Que además de ser papá de una persona con discapacidad, somos seres, ¿no? Que vivimos y que amamos y que nos ponemos de mal humor y que nos hinchamos las bolas a veces. No quiero dejar de mencionar que tenés una nena también de 12 años, que 12 después años, volviste Pilar, tenemos que nombrar. Pilar, porque tanto Juan, que Pilar también. Porque ese también es un tema, sí, porque muchas veces a los hermanos se los deja de lado. Porque tu hermano necesita más ayuda. Porque el hermano necesita más ayuda. Y muchas veces no se ven los logros de los hermanos, que son importantes porque nos van a sobrevivir en muchos casos. Totalmente. Entonces hay que darles el espacio. Totalmente. Bueno, Elizabeth, primero te queremos agradecer mucho por el hecho de que hayas venido y que podamos generar un poquito más de conciencia a partir del programa. Es muy importante que tengamos empatía y que entendamos y que me quedé con esto de la soledad, ¿no? Cuando alguien tiene un familiar con una discapacidad, está bueno estar ahí, ¿no? Acompañando. Gracias, Eli, de verdad. ¿Te quedó algo por decir que te gustaría decir que no hayamos dicho? Que el Estado tiene que acompañar generando políticas públicas de concientización para que todos dejemos de ser incómodos. Totalmente. Muchísimas Gracias. gracias. Excelente.